Amigos, no nos damos cuenta, pero estamos viviendo momentos históricos y no solo en Venezuela. ¿Se imaginan que en muy poco tiempo termine la dictadura cubana? Más de 60 años de dictadura cubana. Si eso se consigue, acabaremos celebrándolo y haciéndole un monumento a Donald Trump también. Miren, lo que pasa en las últimas horas, hay mucho más movimiento en Cuba del que aparentemente nos llega aquí. Es cierto que ningún líder cubano ha denunciado públicamente o ha hecho grandes aspavientos sobre la detención de Nicolás Maduro. Lo han mantenido casi en un segundo término. Sabemos que el plan de Donald Trump es cerrar el grifo al dinero y el grifo al petróleo. Y creen que va a caer Cuba como una fruta madura que no se sostiene, que ya estaba al límite y que está a punto de acabar esta dictadura. Pero hay movimientos. No vamos a contarles todo porque estamos por colaborar en que caiga lo antes posible la dictadura cubana, pero sí decirles que hay contactos, que hay reuniones y que hay personas del equipo de Donald Trump que están negociando y me dicen que ya en La Habana. Quien más sabe de todo ello, Zoe Valdés, nuestra escritora favorita. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, querido Albert. Muchas gracias por la invitación. Es cierto, en La Habana, Donald Trump ha enviado a alguien para empezar a negociar. Sí, ayer se barajaba mucho esa posibilidad. Recuerda que todo con Cuba no es como en Venezuela, que era un poco más claro. Con Cuba todo es mucha nebulosa. Ellos son expertos en crear nebulosas y son expertos en crear fintas también. Eso se decía también hoy por la mañana. Ellos mismos lo negaron, pero eso puede ser formar parte de la nebulosa. Se dice que ya Trump estuvo en contacto con alguien directamente, pero ni Trump lo ha reivindicado, no ha dicho nada de eso, y probablemente pueda ser más del deseo de la gente, ¿no? Ahora, es verdad que yo veo un movimiento importante dentro del mundo de los militares del exilio que han hecho un comunicado que para mí eso significa mucho. Ese comunicado está diciéndole a sus militares, los que siguen bajo el régimen castrista, que se acabó, ¿no? Que ya se venció el plazo. O sea, esos militares, encabezados por Rafael del Pino, ellos han enviado el siguiente mensaje. Recuerda que en Cuba, muy astutamente, Raúl Castro lo que hizo fue crear corporaciones militares ligados a la economía. Desde luego, nada ha funcionado en todas estas décadas. Entonces, estos militares le están diciendo, cuidado, le están diciendo a Gaesa, le están diciendo a las Fuerzas Armadas, ustedes tienen que estar muy atentos de lo que les va a proponer o de lo que está pasando con relación a los mensajes que puede enviar Estados Unidos, porque podría ser un final terrible. Y eso es lo que están poniendo en el tapete estos militares que están estos militares están muy informados por la parte de Estados Unidos seguramente. Es distinto a Venezuela. En Venezuela se está intentando que el propio chavismo se destruya a sí mismo y hay división. ¿Ese no sería el plan para Cuba? ¿Cuál sería la propuesta para acabar con el régimen cubano de Trump? Yo sigo pensando, como te dije anteriormente en otro programa, que probablemente Estados Unidos está esperando que Maduro hable con relación a Cuba y que otras personas hablen con relación a Cuba. Ya el Pollo Carvajal habló en el pasado, es probablemente que en los últimos días haya hablado más. Eso es lo que Cuba no maneja y eso es lo importante, que Cuba no maneja esa información, la supone. Suponer es muy lejos
de lo que pudieran ellos dominar, y además ellos dominan muy poco. En el programa que te mandé de Juan Almeida, que es un hijo, Sí. el hijo del comandante Almeida, uno de los comandantes principales de la mal llamada revolución, él dice, él hace, una cosa muy importante: ellos están totalmente en una especie de limbo de liderazgo, porque ahí quién puede ser el que pueda hablar con un liderazgo fuerte desde el régimen. Eso no existe. En Venezuela había un liderazgo todavía más fuerte, pero eso no existe. En Cuba además no conocen a los líderes porque nunca se muestran, tienen miedo, no salen a las calles, no salen a las tribunas. El Entiendo. único que sale a las tribunas, ya ves cómo, es cuando puede, pues es el títere, que es Miguel Díaz-Canel, y a veces le ponen ahí a quién sabe quién, pero no a más. Vamos a hablar de eso, porque una de las informaciones que nos llegan a través de Zoe Valdés es que Raúl Castro, el hermanísimo de Fidel Castro, 94 años, sería la persona con la que se negociaría directa o indirectamente al menos algún enviado de Donald Trump. Pero la pregunta del millón es si es el Raúl Castro de verdad o el doble. No me estoy inventando nada, no sería la primera vez que hay un doble ante un dictador, y tampoco en Cuba, también los hubo, ¿no?, de Fidel. Sí, hubo dobles, incluso el doble de Fidel Castro. El primero se exilió porque Fidel Castro le propuso salir en una situación donde iba a haber un ataque, y Fidel Castro se lo dijo, y él dijo no, y se fue, que fue Roblán, que después era un cómico, además era un actor, que después en el exilio, pues toda su vida hizo lo que le habían impuesto en Cuba, es ser doble de Fidel Castro, ¿no? O sea que este tipo de cosas pasan en Cuba. Mira, yo tengo la información porque no es que la información provenga de mí, la información proviene de Cuba, pero también del exilio. Yo confío más siempre en la información que proviene del exilio, porque hay mucha gente muy preparada en el exilio que tiene más información a través de lo que logra captar el gobierno norteamericano, que tiene mucha información. Eso sí, hay que saberlo. Mira, yo vi tu programa hasta un punto porque no tenía tiempo hoy, pero el señor que dijo lo que dijo, que creo que es un militar, de que Estados Unidos no sabe hacer las cosas, hasta cierto punto tiene razón. No es que no sepa hacer las cosas, es que Estados Unidos siempre espera que del otro lado haya un pueblo que responda, una realidad que responda, y cuando eso no existe, pues se largan y se van, lo que es lógico, porque como él mismo ha dicho, ellos trabajan para ellos. Mira, Raúl Castro tiene un doble, eso todo el mundo lo sabe, es evidente. Se dice incluso que el doble está más preparado que el original, o sea, que el doble para las jugadas políticas pudiera estar hasta más preparado que el original. Yo supongo que el presidente Trump, sabiendo la importancia que le da él a la historia, que no hay que menospreciar la sabiduría histórica que tiene Trump, desde los Kennedy, él estuvo muy cerca de los Kennedy, a él le encantaría dialogar más con un protagonista de aquella época que con cualquier otro estúpido. Y ese protagonista que queda es Raúl Castro. ¿A quién van a poner a dialogar en caso de que Trump ponga eso como condición? Yo no creo que pongan a la piltrafa que es Raúl Castro con los 90, casi 100 años que tiene, sino que van a poner al doble, que está, según dicen, en mejores condiciones físicas e intelectuales, o sea, psíquicas también, para hablar lo que le digan que tenga que decir, porque en Cuba todo es el Partido Comunista, todo viene perfilado desde el Partido Comunista. Por eso a mí todavía me asombra tanto que hoy opositores iraníes, opositores venezolanos hablen de socialismo, porque el socialismo de aquella época dejó de existir. Ahora existe un partido comunista que se ha puesto dos caras, la del socialismo, la del islamo socialismo y la del islamo comunismo y del comunismo.
Vamos a ver un vídeo que he consultado a Zoe y todos piensan que es el doble, que no es Raúl Castro el que aparece en las imágenes. Son vídeos recientes porque se deja ver poco, y fíjense que en las pocas apariciones públicas que realiza la gente que conoce a Raúl Castro, nota diferencias físicas pequeñas, pero las nota, por ejemplo, en la altura, en las posturas, en los ademanes o en la forma de caminar. Y además el aparato del Estado ya se ocupa de que las imágenes, cuando es el doble, se tomen a distancia, nunca primeros planos. Todo es un plan. Vean este vídeo, creemos que es el doble de Raúl Castro. Vean. Le veo con mucha agilidad, Zoe, para 94 años. Ese sería un factor a tener en cuenta según su reacción. Luego me dicen que el auténtico Raúl Castro, lo poco que habla o sale, es muy expresivo, es muy de gritar, muy de hacer aspavientos. Cuando está uno silencioso, dando la mano, habla poco y no grita nada, sospecha, ¿no? Sí, mucha sospecha. Además, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juan Almeida, aunque él tiene razón en muchas cosas, porque él estuvo muy cerca de Raúl Castro, a él lo crió prácticamente Raúl Castro, que Raúl no sería quien la figura para hablar, para dialogar, por la edad, ya ves que hay un doble, evidentemente, sino porque no tiene liderazgo. A eso a Trump no le importa. Trump lo que quiere es la figura histórica. O sea, el liderazgo que tenga hoy, que es falso, lo sigue teniendo. O sea, la gente sigue todavía, hay una generación o dos que todavía siguen detrás de esos líderes históricos. Eso lo sabe el gobierno americano, eso lo saben los americanos. Mira, el doble, además, hay gestos de Raúl Castro que eran gestos muy precisos, que el doble los ha estudiado, pero no los tiene. Yo recuerdo, además, también cuando se inauguró el cine Chaplin en Cuba, que Geraldine Chaplin fue a Cuba con su hijo. Yo tuve muy cerca a Raúl Castro porque nos invitaron. Yo trabajaba en el Instituto Cinematográfico en el ICAI. En aquel momento yo era un estudiante que estaba haciendo una especie de servicio social, que es como lo llaman ellos, ¿no? Y Raúl Castro es una persona, como tú bien acabas de decir, que se mueve mucho y que tiene unos gestos muy propios de él, como los tenía Fidel Castro. Eso no está en el doble. A veces se acuerda y los repite, mal repetidos, pero el doble, si te das cuenta, tiene como una carga más, yo diría, más inteligente, porque Raúl Castro nunca fue el propio Uber Matos lo decía, que Raúl Castro era, de eso se mofaba mucho Fidel Castro, que del hermano, porque era un estúpido. Y eso es lo que ha pasado, un estúpido, por supuesto, muy peligroso, muy peligroso, sin duda. porque ha asesinado a mucha gente. Saddam Hussein, Hitler, Stalin, Fidel Castro, sí, Raúl Castro también tiene un doble y quizá ahora es pieza fundamental, el doble, no el original, en llegar a un acuerdo y en acabar con la dictadura. Nunca estuvimos tan cerca, quizá esta vez sí, ¿no, Zoe? Yo creo que sí, yo estoy muy esperanzada. Hay muchos cubanos que estén esperanzados. Lo único que sí hay que alertar al pueblo cubano de que tiene que estar preparado para recibir lo que se exige detrás de un apoyo tan monumental como este. Acuérdate la época, acuérdate lo que hizo Estados Unidos en Francia y lo que pasó con Charles de Gaulle. O sea, lo que pretendía Estados Unidos, Charles de Gaulle lo paró,
pero fue Estados Unidos quien liberó a Francia de la ocupación nazi. En la Segunda Guerra Mundial el papel fue fundamental, o sea, eso no lo puede ignorar nadie. Y luego ellos esperan, desde luego, que haya un pueblo detrás, que haya sobre todo movimientos y partidos ya organizados. Eso existe. Yo, por ejemplo, soy lo que es Relaciones Exteriores del Partido Republicano de Cuba. Tengo, esto es en el partido, tengo mi propio movimiento, que es el movimiento el Republicano Libertario Martiano, que tiene página web, movimientocubano.com. Ahí van a ver que hay proyectos, que existen proyectos para cambios de gobierno, que probablemente no lo implanten nadie, sino que eso está ahí para el que pueda hacerlo, lo haga. Yo siempre digo que el líder del pueblo cubano camina anónimo por las calles de Cuba y que el 11 y 12 de julio del 2021 el pueblo cubano probó que podía ser su propio líder. Viva la esperanza y viva Cuba libre, que lo veremos tú y yo, Zoe, y lo celebraremos. Y podrás volver a tu país. Ya verás. Tengo que decir algo. Yo te estoy tan agradecida de lo que tú haces por mi país. Porque cada día dedicas tanto a mi país que eso los cubanos no lo podremos olvidar nunca. Gracias, Albert Castillo. Gracias por eso. Sé que harías lo mismo por mí. Un beso fuerte, querida. Por España todo. Lo sé. Gracias, Zoe Valdés. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.